recuerde que hemos hecho algunos cambios. Nosotros siempre hemos estado celebrando la cena pascual cada primer domingo. Y por razones, ¿verdad?, de querer bendecir a lo más posible de la congregación, lo hemos, ¿verdad?, movido para cada primer sábado de mes, para que así pues usted pueda fortalecerse, consagrarse, y estos eventos pues por eso los tenemos ya cada primer sábado de mes. Estaremos tomando la cena pascual acá, y usted verá, revise su vida muy allá para tomar este evento. Recuerde de que siempre, todos estos meses atrás, hemos estado siendo lo más extensos posible en la predicación acerca de la cena pascual, pero definitivamente no nos podemos tomar el tiempo de estar tomando, ¿verdad?, de estar enseñando sobre, aunque hay mucho que, ¿verdad?, que enseñar. Así que hoy vamos a tomar siempre reverencialmente la cena del Señor, pero la enseñanza, ¿verdad?, va a ser escudriñando las Escrituras en otra dirección. Así que prepare usted su mente, su corazón. Usted sabe los riesgos que hemos expuesto con la palabra del Señor. Tomando la cena indignamente, hemos expuesto esos riesgos a la saciedad. Así que cuando el Espíritu, verá, considere oportuno, estaremos también, verá, confirmando esas profundas enseñanzas acerca de la cena pascual. Pero por ahora, verá, en este día estaremos meditando en otro tema. Así que al final, verá, Dios bendiga a los músicos, nos han dado un buen tiempo para poder meditar en las Escrituras, y también, verá, llevar a cabo el evento de la cena del Señor. Así que vamos a estar meditando nosotros en esta ocasión en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar meditando en un tema precioso, un tema riquísimo el que vamos a estar meditando. Estaremos hablando sobre este tema, testigos del Espíritu Santo. Escuche bien, ¿verdad? Testigos del Espíritu Santo. Así que vamos a estar meditando en los primeros 3 versículos de este libro de los Hechos de los Apóstoles, y así usted pueda meditar igual, ¿verdad? Hoy pues estaremos meditando de una manera igual, comprometedora, responsable en las Escrituras. Dice así la palabra del Señor, así como está sentadito, ¿verdad? Vamos a honrar al Padre, vamos a honrar al Hijo y vamos a honrar al Espíritu Santo de Dios. Hechos 13, los primeros 3 versículos. Dice, versículo 1, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, dice esta versión, ¿verdad? Nueva versión internacional. Voy a leer, ¿verdad?, con ese cuidado, ¿verdad? Oiga lo que dice esta versión internacional. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2. Mientras participaban en el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Versículo 3. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Así que vea bien, verá, testigos del Espíritu Santo de Dios. Fíjense, hermano, que hay una cosa tan hermosa en esto que estamos aquí considerando, que el Espíritu Santo en esta ocasión, en este lugar que llama, verá, la iglesia en Antioquía, fíjense que hay algo tan distintivo acá, que el Espíritu Santo no se dirigió a un individuo, se dirigió a la iglesia, a la comunidad reunida que estaba ahí. ¿Cómo fue? ¿Escucharon una voz? Porque dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Esta versión dice, vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer en nuestra Reina Valera lo que dice Hechos 13, porque hemos leído la nueva versión. Quiero que leamos
la Reina Valera, ¿verdad? Nuestra Reina Valera. Vamos a leer estos mismos versículos en esta otra versión, porque esta versión, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional dice que en la iglesia de Antioquía todos eran profetas, y ahí menciona los nombres. Ahí hasta se ve en la colada, verá, el apóstol Pablo, ¿verdad? Se va como profeta. Y otros personajes que los vamos a ir conociendo ahí se van como profetas. Pero mire lo que dice nuestra Reina Valera. Dice, ¿verdad? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahora menciona a Bernabé, Simón. Aquí dice esta versión, ¿verdad? Que se llamaba Níger. Níger es, ¿verdad? Es un apellido, es un sobrenombre que quiere decir negro. Bien lo señala la Nueva Versión Internacional, dice que estaba apodado, dice, el negro, Simeón el negro. La Reina Valera dice Simón apodado Níger, que es un apodo o un apelativo para poderlo distinguir dentro de sus características étnicas, ¿verdad? Que era un hombre africano. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Este Herodes es el que había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Y también este Herodes es el que quería matar a Jesús. El versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, escuche esto, es distintivo en gran manera. Dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Vea, verá ese detalle, como el Espíritu Santo. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón el Espíritu Santo se dirigió a la iglesia? ¿Por qué no se dirigió a una persona o a un individuo en especial? Por esta razón. Porque la única responsable, hermano, y la única que conoce el carácter y el llamado de sus miembros es la iglesia. La única que conoce el llamado de todos los que estamos aquí es la iglesia. Usted ahorita miró que los músicos estaban ministrando. Son músicos. Usted miró quién es el que estaba dirigiendo. Usted mira el que está predicando. Usted mira todas las actividades de la iglesia como comunidad. Entonces nosotros damos el visto bueno. ¿Quién tiene ese llamado? Entonces por eso el Espíritu Santo se dirige en esta ocasión a la iglesia y le dice a la iglesia como cuerpo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Se puede imaginar, ¿verdad? Qué maravilloso es esto. Ahora, entonces el Espíritu Santo es una persona. Obviamente nosotros lo adoramos, nosotros lo bendecimos, porque es nuestro Dios. Es nuestra guía, es nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestro consolador. Ese es el Espíritu Santo. Entonces nosotros lo adoramos como Dios. Entonces dice que el Espíritu Santo, mire qué lindo, el Espíritu se dirigió a la iglesia y le dijo a la iglesia: apártenme a estas dos figuras, porque los tengo para una misión muy especial. Fíjese bien, ¿verdad? Cómo estamos mirando que Pongámosle la lupa a nosotros aquí a un varón, como hay varios, ¿verdad? A Bernabé. Bernabé aquí, la Reina Valera dice que Pablo y Bernabé están en medio de profetas y en medio de maestros. En otras palabras, si usted estudia a Bernabé, se va a dar cuenta que Bernabé es un apóstol como Pablo. Escuche eso, ¿verdad? Y usted solamente tiene que dedicarse a estudiar la Escritura. ¿Cómo que es eso? Bernabé es un apóstol como Pablo. Ahora, pero pongámosle la lupa a otro personaje que está aquí, que dice Simeón. ¿Sabe quién es este Simeón? ¿Se recuerda usted cuando Jesús de Nazaret iba llevando la cruz? Y dice Lucas que venía del campo. Lucas 23, vamos a ver esa cita.
Vamos a ver si encontramos esa cita. Cuando dice que Simón dice ahí el texto que venía del campo, dice, ¿verdad? Y que mire, hermano, mire qué espectáculo cuando este Simón viene del campo de trabajar. Me imagino que él venía caminando, cuando de repente cruza por la calle donde estaba la tremenda dificultad, el tremendo juicio que llevan al Hijo de Dios con la cruz. Y cuando Simón está ahí, dice que los romanos, es este Simón, lo obligaron a llevar la cruz. Y ahora este Simón, pongámosle los ojos bien puestos, ahora está como profeta en medio de la iglesia de Antioquía. Qué belleza, ¿verdad? Se puede imaginar si usted y yo seguimos poniéndole la lupa aquí a, dice Manaén. Mire este otro hombre que está como profeta en Antioquía. ¿Y quién era Manaén? Se había criado como hermanos con Herodes el tetrarca. O sea que esta gente era gente importante, gente, hablemos de oligarcas del Imperio Romano, gente adinerada de la aristocracia. Este Manaén dice que él se había creado con Herodes. Este hermano, era gente importante la que estaba reunida allí. Estaban ayunando y dice la Biblia que ellos estaban ministrando al Señor. Se podrá dar cuenta que es ministrar al Señor. Mire, hermano, cuando ministrar al Señor es cuando usted está escuchando la palabra. Eso es ministrar al Señor. Ministrar al Señor es cuando usted está cantando, cuando usted está adorando. Eso es ministrar al Señor. Ministrar al Señor es cuando usted está orando sea por otra persona o orando. Eso es ministrar. En otras palabras, ministrar al Señor es hacer aquello que a Él le agrada. Ellos estaban ayunando. Estaban reunidos, posiblemente orando por los enfermos o los tristes que estaban ahí. Ellos sabían que era necesario que aquella generación conocieran del Cristo que recién acababa de ser crucificado y resucitado. Y ellos sabían que esa sociedad necesitaba a Cristo. Y por eso mismo ellos como iglesia, dice que se reunieron, dice que estaban ministrando al Señor. Pero el Señor no puede tratar con aquellos que quieren manejar la obra desde el asiento de atrás. Si usted quiere escuchar la voz que el Espíritu Santo de Dios dice, apartadme a Julano para la obra, tiene que estar en primera línea, en primera fila. No puede estar manejando desde el asiento de atrás. Todo el mundo les encanta el último asiento de atrás. ¿Qué era? ¿Por qué razón? Ahí lo vamos a dejar. Léalo, hermana Dorita, gracias. ¿Se da cuenta? Ese hombre, me imagino que lo sorprendieron cuando le dijeron, hey, tú, lleva esa cruz. Porque es que era un hombre fuerte. Qué bien, ¿verdad? Todas las versiones dice la nueva versión, Simón dice el negro. Nuestra Reina Valera dice Simón el apodado Níger. Ahora, aquí este Simón, según lo está presentando la palabra del Señor, como apóstol, no, como profeta lo está presentando. Y a Manaén, el hermano, por decirlo así, de crianza de Herodes el tetrarca, estos crecieron juntos, pero tomaron caminos diferentes. Herodes era un asesino. Manaén decidió ser líder de la iglesia de Antioquía, profeta. Es lo que estamos hablando acá. Echemos un vistazo, hermano, a un texto que está ahí en Hechos. Veamos, coordinemos estos acontecimientos. Hechos 11 del 27 al 30. Fíjese bien, ¿verdad? En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, que es ahí donde estamos ahorita, en Antioquía.
Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, me imagino que todos estos profetas estaban ahí en esa reunión, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Verá, esto es en Jerusalén, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Se da cuenta, estos hombres están reunidos en Antioquía, y en esa reunión dice que un profeta que se llamaba Ágabo dice que decía por el Espíritu que venía y se avecinaba un hambre tan terrible que era necesario que se tomaran de las manos para poder aliviar aquella tragedia que venía. Y dice la Biblia con precisión que ocurrió en los tiempos de Claudio, el emperador. Y dice que esa ofrenda que esta iglesia de Antioquía enviaron, dice que la llevaron y la enviaron por medio de ¿quién? De Saulo y Bernabé, que estaban ahí ministrando al Señor. Puede ver qué acontecimientos más lindos. Ahora, veamos nosotros aquí Hechos siempre 12, versículo 25. Pero acá sería bueno que analicemos lo que aconteció del versículo 20 al versículo 25. Lo leo. Miren lo que dice, verá. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Hechos 12, del 20 al 25. Dice: Herodes estaba furioso con los de Tiro y con los de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto. Este era el mayordomo de aquel hombre de confianza del rey. Pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. 25. El día señalado, Herodes, vestido con su ropa real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. Versículo 22. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido por gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. 25. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Ok, ya ellos se encontraban en Jerusalén, habiendo llevado la ofrenda por el hambre que se había desarrollado, y van de regreso para Antioquía, porque allá había un trabajo para el cual el Espíritu Santo los había llamado, porque estamos hablando testigos del Espíritu Santo. Entonces dice, ¿verdad?, de que ellos ya van de camino, van de regreso, porque ya habían ellos cumplido de llevar la ofrenda que se había, ¿verdad?, depositado. Veamos, hermanos, el versículo 2 de Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 13, versículo 2. Aquí no estamos hablando los testigos del Espíritu Santo. Versículo 2 de Hechos 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Queremos, ¿verdad?, primero volver a expresarle qué es ministrar al Señor, qué era lo que estaba haciendo la iglesia de Antioquía cuando dice que estaban ministrando al Señor. Posiblemente era un día de ayuno y estaban orando unos por otros, eso es ministrar al Señor. Estaban cantando, eso es ministrar al Señor. Estaban ayunando, estaban alabando, o sea, estaban haciendo todo aquello que el Señor le agrada, que su pueblo habla. Entonces eso es ministrar al Señor. Cuando usted ahorita que está escuchando la palabra, usted está ministrando al Señor. Cuando estamos cantando alabanza, estamos ministrando al Señor. Ahorita que vamos a tomar la cena del Pascual, estamos ministrando al Señor.
¿Ve qué bonito es cuando nosotros nos concentramos en esto? Entonces es ello donde nosotros estamos tratando de ver, ¿verdad? Entonces ellos estaban en primera fila. Esta iglesia todos estaban en primera fila. No estaban tratando de dirigir o de manejar la obra del Señor desde el asiento de atrás. Es como usted que quiera manejar su carro desde el asiento de atrás. No va a poder, tiene que ir en el asiento de adelante. Porque desde el asiento de atrás no puede manejar. La iglesia, si uno la puede manejar usted desde el asiento de atrás como haciéndose el indiferente, ¿verdad? Como que no tiene ningún compromiso. Eso es estar en el asiento de atrás. Nunca va a escuchar la voz del Espíritu Santo que diga: apartadme a Julano para la obra que lo he llamado. Y hay que estar en primera fila. Y lo que significa estar en primera fila es estar comprometidos. ¿Entiende, verdad? El Señor no trata con los que están en la fila de atrás. El Señor trata con los que están en primera fila. Así que si queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, tenemos que estar en primera fila. Que diga: apartadme al hermano tal o a la hermana cual para la obra específica que los he llamado. Pero no le podemos decir un sí rotundo a Dios cuando no le hemos dicho un no rotundo a nuestro ego. Tenemos que haberle dicho un no rotundo a nuestro ego para decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Es hasta entonces que le vamos a ir a Dios: aquí estoy, Señor. Pero mientras no nos hayamos negado a nosotros mismos, mientras nosotros sigamos orgullosos, indiferentes, tomando a las cosas de Dios como pues allá, pues si tenemos tiempo, tranquilo. Ya va a ver usted lo que pasó. Ya va a ver usted lo que pasó más adelantito. Mire el versículo 3, ¿verdad? El versículo 3 de Hechos 13. Así que después de ayunar y orar, les impusieron la mano y los despidieron. Mire, hermano, escuchen la iglesia. El Espíritu Santo se dirige en esta ocasión a una sociedad, a una comunidad, no a un individuo. Y ahora les dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he enviado. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía? Orar por los testigos que iba el Espíritu Santo a enviar, porque es la iglesia la responsable de enviar misioneros a predicar la palabra. Es la iglesia. Usted no puede decir, o yo o quien sea, es que voy a levantar una obra acá. ¿Quién lo envía? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo está autorizando? ¿Ve? ¿Ve cómo estos hombres, esta iglesia, aun cuando el Espíritu Santo fue el que dijo: apartádmelo, ellos dijeron: sí, Señor, pero déjanoslo ministrarles, orarles, encomendarles a tu causa, bendecirlos, y ya va a ver lo que pasó. Ya va a ver lo que pasó. Entonces dice que los despidió la iglesia de Antioquía y los envió aun cuando el Espíritu Santo es quien los enviaba. Pero se da cuenta la iglesia qué responsabilidad tuvo de orar por ellos y enviarlos. Eso es porque el Espíritu Santo aquí con nosotros es que va a tratar. Apartarme a Oscar, apartarme a Marco, apartarme aquí, apartarme allá. El Espíritu Santo aquí. Pero la iglesia sabe cuál es la conducta del hermano, de la hermana. Entonces la iglesia va a decir: no, que el hermano no, el hermano sí, o la hermana no. ¿Se da cuenta qué bonito es cuando entendemos cómo es que trabaja el Espíritu Santo de Dios? Eligiendo a través de nosotros. Mire el versículo 4. Porque todo este capítulo es maravilloso. Recuerde, Bernabé y Saulo están siendo enviados como testigos del Espíritu Santo hacia aquella área, a ciudades, a islas, a predicar, a testificar, a reprender, a expulsar, a echar fuera demonios, a establecer iglesia. Pero alguien los está mandando: el Espíritu Santo y la iglesia. Dice en el versículo 4, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí dice que navegaron a Chipre. Fíjese, hermano, que qué bonito es, verá, si para que podamos ver Chipre, dice que llegaron a esa ciudad, era la ciudad natal de Bernabé. Veamos
Veamos Hechos 4. Veamos Hechos 4, hermano, para que veamos a Bernabé. Verá, descienden, van a Chipre. Esa era la ciudad donde nació Bernabé. Mire lo que dice, verá, 36 y 37. José, mire, ese era el nombre de Bernabé, de la tribu de Leví, levita natural de Chipre. ¿A dónde estaba llegando Saulo y Bernabé? A Chipre. A quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Si nosotros miramos lo que acontece en el versículo 37, dice que Bernabé ahí tenía un terreno. Y dice que lo vendió y puso el precio a disposición de los apóstoles. Él ya sabía que le había dicho un gran no a su egoísmo. Porque hay muchas cosas que estorban el llamado que Dios le ha hecho. Este hombre entendió y dijo, bueno, yo ya llamé y ya le dije sí al Señor y ya le dije un gran no a mi ego. Aquí tengo una propiedad, la voy a vender y ahí está para el servicio de la obra del Señor. Eso es estar manejando, dirigiendo la obra del Señor de primera mano, ahí en el asiento de adelante. Juan Marcos, que verá el que está diciendo ahí el 12. Veamos este Juan Marcos de 12, Hechos 12, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio de llevar la ofrenda que habían llevado por el hambre que había en Judea, dice que volvieron de Jerusalén a Antioquía. Y en ese viaje se llevaron, dice, a Juan, que tenía por sobrenombre Marco. Este es el mismo que escribió el Evangelio de Marco. Ok, hermano, entonces, qué maravilloso es lo que está pasando en Antioquía. En Antioquía está pasando algo precioso. Ellos están ahí, verá, están con una comisión. Están dispuestos a exaltar y a glorificar el glorioso nombre del Cordero. Veamos los versículos 6 y 7. Estamos en Hechos 13, recuerde, ¿verdad? Los versículos 6 y 13. Ellos ya han sido despedidos, el Espíritu Santo ya los ha elegido y ahora ellos ya están en el campo, en la viña del Señor. Ya están trabajando. Versículo 6 al versículo 7. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío, oiga bien, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, hombre inteligente. Mandó llamar a Bernabé y a Saulo, y un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Y aquí estamos, ¿verdad? Pablo y Bernabé ya se encuentran conociendo al procónsul, a la autoridad. Si usted quiere hablar a la aristocracia romana, a la oligarquía romana, ya dice que están y lo conocen, pero hay un problema. Ahí hay un problema. Dice que esta ciudad se llamaba la ciudad, el 25 se recorrieron toda la isla hasta Pafos. Se llamaba esta ciudad Pafos. Pafos era una ciudad corrompida, inmoral. Era común, era natural que donde gobernaba el inmundo imperio romano había una oscuridad espiritual terrible. Pero no por esto queremos nosotros ser pesimistas y pensar que era lo peor. Una de las culturas que aportó grande para la evangelización del evangelio fueron los romanos con las grandes calles que ellos construyeron. Quiero que sepa que fue la cultura que abrió paso a las mejores calles que se puedan haber construido los romanos. Y por esas calles caminó Pablo llevando el evangelio. Pero espiritualmente eran corrompidos. Era una cultura corrompida. En esta ciudad de Pafos estaba un templo dedicado a la diosa del sexo.
Más o menos calcule usted cómo estaba eso de amargo, ¿verdad? Oiga bien, una diosa al sexo, que llaman la diosa Venus. Lo malinterpretan con la diosa del amor. No, no. Es al sexo. Porque si usted lee 1 Corintios capítulo 3 se da cuenta que es el amor. El amor es un personaje que siente. Es un personaje maravilloso. Entonces yo digo que la diosa Venus era la diosa de la sexualidad, de toda orgía, de toda lascivia. Ni siquiera mencionada. Entonces dice que se encuentran ahí, verá, con este hombre importante. Y ahí, hermano, a ese templo de esa diosa Venus, no podía un hombre llegar a ese templo sin que se corrompiera su mente, su pensamiento, sin que se volviera violento, inmoral su carácter, porque era de lo peor. Pero ellos estaban orgullosos de aquella inmoralidad. Pablo entonces ha llegado a la ciudad de Pafos, ciudad que vivía en una oscuridad espiritual terrible. Entonces, el procónsul se llamaba, dice, Sergio Paulo. Así se llamaba. Miremos el versículo 7, hermanos. Bueno, él dice que estaba ahí, el falso profeta se llamaba, esto dice falso profeta, otra versión dice mago. Es lo mismo ver a falso profeta con mago. Bar Jesús. ¿Y sabe usted qué significa Bar Jesús o Elimás? Hijo de Jesús. Hijo de Jesús significa, me imagino que a Lucas, verá, que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, le chocaba llamarlo así, hijo de Jesús. Pero veamos el versículo 7. Dice ese falso profeta, ¿verdad? El versículo 7, lo leo. Que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en sus esfuerzos por querer escuchar la palabra de Dios. O sea que este hombre estaba interesado. Se estaba abriendo una puerta para poder ministrar al Señor en la vida ya de la alcurnia, de la altura, de los grandes monarcas romanos. Pero se comienza a abrir esa puerta y estos hombres no crean que se abrió esa puerta así por así. Ellos estaban ministrando la palabra y como era una ciudad corrompida, me imagino que el procónsul decía, han llegado unos hombres que dicen que están sanando la gente. Han llegado unos hombres y sí, señor, y sanaron a Julano. Me imagino los comentarios. Y sí, señor, y vieras lo que predican, hablan de un Jesús poderoso que resucita muertos, de un Jesús que murió y resucitó, y hablan de un Jesús que ascendió al cielo. Y yo lo quiero escuchar y se le abrió aquel deseo y dice que este hombre decía, ¿dónde están? Yo los quiero escuchar, tráiganmelos para acá. Y comenzó aquella algarabía y ahí es donde se comienza a poner lo bueno. Entonces este procónsul romano que dice que llama Sergio Paulo, dice que él tenía como consejero a este mago. O sea que este mago era el consejero de él. Y como el Espíritu Santo sabía lo que estaba pasando en aquel lado del mundo, entonces le dijo, Pablo y Bernabé, vengan, una tarea. Le voy a cerrar ese nidito al diablo allá. Ya le voy a hacer saber que aquí quien gobierna soy yo. Y llegan y él los quiere ver, dice el versículo 7, que era un hombre inteligente. Y ahora dice él, quiero escuchar la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando ya comienza aquella necesidad. Mire, veamos ya el problema, cómo se comienza a poner bueno. Versículo 8 y versículo 12. Pero Elimas, el hechicero, está hablando de Bar Jesús, que es el mismo, ¿verdad? Que es lo que significa su nombre. Se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. ¿Se da cuenta cómo ya no le conviene que ese hechicero, ya no le conviene que el gobernador quiera escuchar la palabra porque sabía que lo iban a poner y iba a quedar en evidencia?
procuraba apartar, dice, de la fe al gobernador. Escucha el versículo 9. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elímas y le dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Versículo 11. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no verás la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombras y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevaran de la mano. Escucha el versículo 12. Al verlo sucedido, el gobernador creyó, maravillado acerca de la enseñanza o de la doctrina del Señor. ¿Está escuchando usted? Estos hombres son enviados por el Espíritu Santo. La iglesia los encomienda a la mano protectora de Dios y le dice: Dios, donde estos hombres ahí se paren, ahí tu poder se manifiesto. Y ha comenzado aquella oración a tener aquellos efectos. Pero aquí encontramos a Pablo, hermano, haciendo uso de dos de los dones del Espíritu Santo para poder describir o para poder descubrir o poner de manifiesto, poner ahí en evidencia aquel espíritu o aquella deidad que operaba ahí. Primer don que Pablo tiene que poner en uso es el don de discernimiento de espíritu. Porque Pablo pudo haber dicho: este es un sabio, porque en aquellos entonces había muchos sabios. Este es un intelectual. Y Pablo no, Pablo está asistido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, en una de esas capacidades que se llama discernimiento o discernimiento de espíritu, le dice: mira, ese no es ningún fulano, ese es un brujo, ese es un hechicero, ponle la mirada. Y otro don que Pablo puso en uso en ese momento de estar ahí se había abierto una puerta para predicar con éxito la palabra de Dios, pero también se había abierto la puerta para que el adversario se manifestara y comenzara a creer que él es alguien, cuando sabemos que el diablo, que Dios lo reprenda, no es nadie. Ha sido vencido, ha sido derrotado, clavado en la cruz del Calvario, y en esa victoria Pablo lo entendió y le dijo: hijo del diablo, lleno de engaño está. Mira, ahora el espíritu de discernimiento. Ahora, ¿cuál es el otro don que Pablo está poniendo activo? El don de fe. El don de fe lo está poniendo él y le dijo: pues ahora con el don de fe voy a emitir juicio. ¿Y cuál fue el juicio? Quedarás ciego, no verás el sol. ¿Se da cuenta qué importante es que nosotros entendamos que esto no es por emocionarnos? No verás el sol. Mire, hermano, escúchalo. No se le olvide. Las palabras más duras, las palabras más violentas, más crueles que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dirige. ¿Sabe a quiénes y para quiénes están dirigidas las palabras más crueles de la Biblia? Para los que se oponen a la verdad. Para los que se oponen a la verdad es que la palabra es terrible. Le dijo: hijo del diablo, le dijo: estás lleno de odio y de maldad. ¿Hasta cuándo vas a trastornar la verdad? Vas a quedar ciego. Inmediatamente que decreta el juicio de Dios, queda él buscando que lo lleven. Las palabras más crueles, más duras de la Biblia están sobre los hombres que se oponen a la verdad y sobre aquellos hombres que se oponen a que el hombre se acerque a Dios. Y mire, el 8. Pero Elímas, el hechicero, que es lo que significa, verá su nombre, Elímas, y si traduce Elímas es hijo de Jesús, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó sobre los ojos sobre el brujo. El 10, y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedar ciego por algún tiempo y no verás la luz del sol. Y al instante le cayó oscuridad y comenzó a quedar en tientas, a tientas.
No lo olvide. Las palabras más crueles, las palabras más duras que la Biblia dirige son para los hombres y las mujeres que se oponen a la palabra, a la verdad. Si no, veamos a este. ¿Cómo le estoy yendo? Veamos cómo le estoy yendo al mago. Esto, hermano, es como una ilustración de un niño. Un niño, hermano, para levantar, para elevar su barrilete, su cometa. ¿Qué necesita? Aire. Pero para que ese barrilete o ese cometa, a ese niño se le levante, no tiene que buscar el aire a favor, tiene que buscar el aire en contra. Y entonces el aire que es contrario al barrilete es el que lo eleva. Así somos nosotros. No vamos a predicar esta palabra sin oposición, sin que se opongan. Eso es lo que está pasando con Pablo. Comienza el viento contrario. Es que yo pienso que nosotros somos como los salmones. El salmón camina contra corriente. ¿Ha visto usted? Verá que esa es una de las características del salmón. Corre contra corriente. Así que usted y yo, así que vamos bajo una corriente contraria. Pero este hombre, Pablo, rechazó enérgicamente toda basura que estaba tirando aquel brujo. Y además de rechazar, emitió juicio sobre este hombre. Ahora, hermano, a mí me llama la atención lo que pasó en Hechos 9:9. Mire qué cosa más exacta esto. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le hizo a Pablo cuando Pablo se oponía a la iglesia? ¿Qué pasó cuando Pablo perseguía a la iglesia? ¿Qué pasó cuando Pablo le dieron los sacerdotes cartas para que pudiera arrestar a los santos de Dios? Vino Jesús y lo tira de la cabalgadura y dice que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál fue el juicio que le envió Jesús a Saulo de Tarso? Ceguera. Quedó ciego también Saulo. ¿Qué está haciendo este brujo? Oponiéndose al mensaje de Jesús. Entonces ahora Pablo dice: lo mismo que me pasó a mí, lo siento, ahí te va, oscuridad sobre la vista. Los mismos juicios que sobre Saulo se derramaron directamente por el Señor Jesús, ahora Pablo lo está derramando sobre este otro opositor. Era como ver a Pablo anteriormente, porque Pablo, creo que Pablo era igual que este brujo. Era malvado Pablo antes de convertirse. Y si no, vea la biografía de Pablo de Tarso antes de convertirse. Un hombre terrible. Ese versículo 12, ¿verdad? Y el gobernador, al ver, el procónsul, al ver lo que había sucedido, creyó. Y maravillado de la enseñanza. Mire, hermano, mire, escuche. Ese juicio que vino sobre este brujo fue terrible. Imagínese que él era el consejero del procónsul. Era la celebridad. Era el hombre más brillante, ese brujo. Porque quiero que sepa que a los brujos, hermanos, se les adoraba cacimente. No, a los brujos se les adoraba prácticamente. El inconverso, todos los que estaban endemoniados, adoraban a los brujos, los respetaban. Para que estuviera en la corte de ese hombre, era un hombre ilustrado, según verá la mentalidad esa. Pero dice que el procónsul, cuando miró aquello, creyó y quedó maravillado. Algo me llama la atención aquí a mí, que este gobernador, verá, Sergio, fíjese que no se maravilló de ver al brujo ciego. Se maravilló de las palabras que Pablo le decía. Aquellas maravillas que le revelaba. Me imagino que le hablaba del cielo, me imagino que le hablaba de los ángeles, me imagino que le hablaba del Padre, me imagino que le hablaba la sabiduría abierta del Espíritu Santo. Y dice que aquella enseñanza a este hombre lo maravilló de tal manera que aceptó, creyó que ese Jesús que predicaba Pablo era poderoso. Ahora, aquí, hermano, hay una voz. Escucha, aquí hay una voz. La voz que le habló a Sergio Paulo y la voz que le habló a Elimás o a Bar Jesús.
o al mago. La voz fue la misma. No más que la voz que le habló a Sergio Paulo, el corazón de esa voz estaba lleno de generosidad y de amor, porque él quería, porque había visto que el corazón de aquel hombre importante estaba atento y que quería escuchar a Dios. Entonces la voz que le habla a Sergio Paulo es una voz con amor y con cariño para salvarlo. Pero la misma voz que le habla al brujo, le habla ya con un corazón diferente, un corazón enojado, dispuesto a barrerlo si no quería hacer caso. Y ahí miramos que esa voz mostró su enojo. Ya ve cómo le dijo, hijo del diablo, está lleno de esto y del otro y del otro. Pero no dice que Pablo no le habló así al Sergio, sino que dice que le empezó a explicar. Y si este hombre se maravilló, es porque escuchaba el corazón de un Dios que quería que este hombre lo conociera. Recuerde que en este gobernador Sergio Paulo, él era la cabeza de la ciudad. Y si él era la cabeza de la ciudad era el cuerpo. Porque prácticamente al estar aceptando él a Jesús, en él estaba aceptando a Jesús toda la ciudad, porque él era la cabeza. Entonces era importante ese cambio. Era importante. Entonces el Espíritu no se equivoca, lo ministra correctamente, le dice las palabras correctas de acuerdo a la situación y a la actitud de él para con la palabra. Entonces dice que cree, pero ahora el corazón que le habla a través de la voz al brujo está enojado. Y ahí mire lo que le pasa. Está molesto. Y eso es lo que dice, verá, el versículo 12, verá, que dice que él se maravilló, verá, él estaba maravillado, pero por las preciosas palabras que estaba escuchando. Es que es bonito, hermano, cuando el Señor viene a mí. Mire, el Señor sabe cuál es su actitud. Él sabe cuál es nuestra actitud. Si estamos obstinados y si queremos obedecerle y queremos creerle, entonces Él nos va a hablar con una voz cariñosa, con el deseo que necesitamos. Pero si Él también sabe que estamos obstinados, nos va a hablar bien recio, bien ronco. Como estamos hablando de le habló recio. No quería entender. Ahí están los juicios. ¿Entiende, verdad? Que usted puede estar encaprichado, puede estar pensando en lo que quiere. Entonces, si quiere la voz ronca, la voz seria, la voz enojada, pues la va a entender. Pero si está como el procónsul, atento a lo que dice la palabra, entonces va a encontrar esa voz cariñosa y amorosa. Las dos las va a encontrar. No me ponga triste, mire. Mire el versículo 13, ¿verdad? Ellos están siendo enviados. Bernabé y Saulo están siendo, hermano, testigos del Espíritu Santo. Y mire todos los programas y todos los acontecimientos que se están dando. Pablo dice en versículo 13, y sus compañeros. Ya aquí como que el grupo ha crecido, porque en los primeros versículos dice que ahora era Saulo y Bernabé, pero en el versículo 13 y aquí hablamos, dice Pablo y sus compañeros. O sea, ya se habían unido otros. Se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Está viendo, ¿verdad? Aquí Juan Marcos, el que habían llevado era Pablo y Bernabé. Juan Marcos, hermanos, y Bernabé eran primos hermanos. Pero ahora Juan no quiere caminar ya con ellos y se regresa. Pues no sabemos, ¿verdad? En primer lugar, la situación de aquella iglesia es diferente a la de nosotros. Acá pues, no sé usted, no sé, verá, cuánto está dispuesto a caminar. Pero allá se caminaban las 12 horas del día, las caminaban. 12 horas de la noche las caminaban. Y si no, pues era en cayuco. En este caso se estaban transportando por agua. Porque dice acá, verá, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar, verá, de Pafos. Entonces, dice que llegaron a Perge de Panfilia. Ahora este lugar es Turquía. Y vaya usted a ver Turquía, qué es lo que pasa allá también. Este era el lugar, ¿verdad? A Perge de Panfilia, Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Aquí es donde no sabemos por qué causa él no quiso
no quiso continuar con ello. Lo que sí la Biblia dice que Pablo esto lo molestó. A Pablo lo molestó. Es que mire, hermano, es que está bien difícil cuando usted quiere, verá, que algo crezca y alguien se le opone. Usted quiere que algo, verá, salga bien y alguien se opone. Estos hombres, hermano, Pablo, Bernabé, estos que estamos hablando, Manaén, Simón, todos estos hombres que estamos hablando, eran hombres grandes. Pero ¿cómo está escrito el malestar de ellos ahí? Veamos, dice que aquí, vamos a leer el versículo 13. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perga de Panfilia. Aquí es lo que queremos ver a poner la vista. Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ahora, aquí no nos dice cuál fue el conflicto. Puede ser que le haya fallado la fe. Puede ser que miraba que había mucho peligro. Aquella montaña era espesa, los inviernos eran crudos, se mojaban o estuvieron en desacuerdo. Es más, según estamos leyendo aquí Pablo fue donde se enfermó. Aquí Pablo se enfermó en Antioquía, en esta región. Pablo se enfermó. Y me imagino que al verlo, no lo sé, puede ser de que Juan Marcos al ver que Pablo estaba enfermo, no, mejor me voy. No lo sé, ¿verdad? Estamos hablando de hipótesis. Pero lo cierto es que eso molestó a Pablo. Veamos Hechos 15. Veamos esto cómo lo registra aquí la escritura. ¿Cómo molestó a Pablo esta actitud de Juan Marcos? Hechos 15 del 36. La escritura es linda, solo démosle tiempo. El desacuerdo, ¿verdad? Ahora, ya este desacuerdo fue entre Pablo, entre Bernabé y Juan Marcos. Porque ahora aquí encontramos un problema. Mire lo que dice, ¿verdad? En Hechos 15, del 36 al 41. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. 37. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marco. 38. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Y se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se fue con Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Verá la ciudad natal de Bernabé. El 40. Mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria, Cilicia, consolidando las iglesias. ¿Se da cuenta cómo está eso ahí bien escrito? Es el problema de desacuerdo. Porque Marcos, ¿verdad? Juan Marcos no los quiso seguir y Pablo no. Este me abandonó, este nos dejó y el problema fue grande. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, es importante, hermanos, poner la mirada cuidadosamente en la Escritura, porque aquí exactamente en donde el Espíritu Santo está diciendo: apartadme a Pablo, a Bernabé para una misión que tengo. Este es el primer viaje misionero de Pablo. Este es el primer viaje misionero de Pablo de todos los que él tuvo. Este es el primero. Y aquí hay un detalle que es lindísimo observarlo y ver en el momento que una iglesia nace en el Nuevo Testamento. Aquí lo vean. Vamos a ver el momento en que nace una iglesia. Iglesias que ahora nosotros acá las leemos. Acá. Vamos a ver esta iglesia que nació allí. Veamos el versículo 14. Al versículo 15 de Hechos 13. Ahora, fíjese bien, ¿verdad? Ahí está el desacuerdo, se apartaron y todo eso. Regresó Juan Marcos a Jerusalén. Ahora dice el versículo 14, Pablo y Silas. Ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Y el sábado
entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Recuerda, ¿verdad? Estamos aquí hablando un mensaje que se está dando en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Esta era tierra adentro, al norte, quizás unos 220 kilómetros de la ciudad donde estaba, verá, el gobernador de Pafos. Están tierra adentro ellos. Están en esta ciudad que se le llama Antioquía de Pisidia. Ahora, escuche esto, ¿verdad? A esta región de Antioquía de Pisidia se le llamaba Galacia. ¿Le escucha? ¿Le suena Galacia? Gálatas. En este mensaje, en esta sinagoga, está naciendo la iglesia de Gálatas. Porque, claro, aquí dice Panfilia de Pisidia. Pero esa era la región que se llamaba como Galacia, Gálatas. Allí está naciendo la iglesia de los Gálatas. Allí es donde esa iglesia ha nacido. Y mientras Pablo vivía aquí, es que él se enfermó. Vea cómo le dice él ya a los Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4 de Gálatas, miren lo que le dice Pablo a los Gálatas. 4:13. Gálatas 4:13, mire lo que le dice Pablo a los Gálatas. Les dice: pues vosotros sabéis, a los Gálatas, ¿verdad?, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Cuando a él está hablando, ¿verdad?, que está recorriendo estas ciudades, Pablo está enfermo. Y me imagino que esa es una de las causas por las cuales se separa Juan Marcos de él. No lo sabemos, no más que es duro, ¿verdad?, que su compañero lo abandone a usted cuando usted está enfermo y lo necesita que lo ayude y lo deja. No, yo me voy. Y pues ahí dice el desacuerdo, que fue grande y que se separaron. Ahora estamos viendo que Pablo, a causa de esa enfermedad, ya los inviernos eran terribles, él enfermó. Se cree que la enfermedad que aquí Pablo ha adquirido es la malaria, pues propia, ¿verdad?, de un invierno crudo. Calenturas terribles. Entonces, aquí está naciendo la iglesia de Gálatas. Fíjense que dice, ¿verdad?, que en un día de reposo, si leemos el versículo ese, ¿verdad? El versículo 14, ellos por su parte siguieron su viaje en Perge hasta Antioquía de Pisidia. Dice que el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Y al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirle: hermano, ¿a quién? A Pablo y a Silas. Hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Para poder entrar, verá un poco cómo eran los servicios en una sinagoga en el primer siglo. Era como nosotros acá. Ellos primero oraban, una oración de apertura. Luego miraban en el auditorio, en el público, si había gente de renombre, gente educada en la palabra, para poder desarrollar el servicio. Luego que ellos oraban, ¿verdad?, de apertura, dice que leían un texto de la ley. Y eso otro. Luego leían otro texto de los profetas. Y una vez que ellos habían leído eso, la tradición de ellos era que al leer eso, si había un hombre, una personalidad que tuviera sabiduría para poner y exponer las escrituras, entonces ellos le daban la palabra para que hablaran. Y ellos, basados en esa tradición, dice que le dicen: varones hermanos,
Ellos oraron, leyeron la ley, leyeron los profetas, miraron que ahí habían dos personalidades que no eran cualquiera. Entonces dijeron, varones hermanos, tienen una palabra de exhortación, de motivación para el pueblo, hablar. Y Pablo dijo, esta no la dejo pasar. Se fija, ¿verdad? El versículo 15, ¿verdad? Que es lo que estamos ahí tratando de ver. Al terminar la lectura de la ley de los profetas, los jefes de las sinagogas mandaron a decirles, hermanos, ¿tienen algún mensaje de aliento para el pueblo? Hablen. Ya el servicio está encendido. Ahora viene la palabra. Y vea usted qué bonito, porque estamos hablando, poniéndole la lupa allí, donde nació la iglesia de Gálatas, en el primer viaje misionero de Pablo. Y si usted va a ver a los mapas y todo eso, va a ver usted que estos recorridos los hizo Pablo. El versículo 16, fíjese esto, ¿verdad? El versículo 16 dice, Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas, y ustedes, los no judíos, temerosos del Señor. Ahora, aquí, mire, aquí habían dos audiencias. Pablo tuvo la fineza de observarlos. Habla a los judíos. Ya sabe que tenían la ley. Pero también habla a los gentiles, a los no judíos. Y les habla con respeto. Oiga lo que dice el versículo 16. Pablo se puso en pie, hizo señal con la mano, porque me imagino que estaban, ¿y esos quiénes son? Sí, y cualquier tipo de comentario, ¿verdad? Entonces Pablo dice, un momento, escúchenme, israelitas, y ustedes les dice, los que no son judíos. O sea, le habla a los judíos y a los casi judíos. Porque aquí hay mucha gente que es simpática con la religión, pero no quiere compromiso. Estos hombres tienen la sinagoga llena y Pablo dice, sí, pero aquí hay muchos que solo son judíos, pero otros que solo simpatizan. Aquí solo están simpatizando. Entonces Pablo se dirigió a ellos y vea usted, verá en Hechos, vamos a leer ese versículo 16, que es lo que les está hablando a los judíos, a los casi judíos, que ellos tendrían que escuchar. Pero veamos del 16, verá, de este capítulo, porque estamos escuchando a los testigos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está hablando el Espíritu Santo por medio de sus dos testigos, que es Pablo y Bernabé? Aquí el portavoz es Pablo, ¿verdad? Porque aquí no escuchamos que Bernabé esté en acción, pero ahí está a la par de Pablo. Del 16 al 23, ¿verdad? Ya leímos el 16, lo repetimos. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escuchadme, israelitas, y ustedes los judíos y los que no son temerosos de Dios. Y sigue el mensaje. Versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y con gran poder los sacó de aquella tierra. 18. Y soportó su mal proceder. Mire eso. En el desierto unos 40 años, luego de destruir 7 naciones en Canaán. Eso está en Deuteronomio 7:1. Dio a su pueblo la tierra de ellos en herencia. 20. Todo esto duró unos 400 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Vamos hasta el 23. Entonces dijeron al rey, entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, que es lo mismo que Saulo, ¿verdad? Agréguele la O. Hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, quien gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, a quien dio testimonio. He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre que es conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. 23. De los descendientes de este hombre, conforme a la promesa, Dios ha traído a Israel un Salvador, a Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta cómo Pablo usa la historia
cómo se apoya en la historia para poderles presentar el mensaje. Primero, Pablo les recuerda que Dios llamó a los patriarcas. Luego les dice que los libró de Egipto. Mire, todo un recorrido a través de la historia. También les dice que los tuvo 40 años en el desierto. Les habla de la conquista de Canaán. Les habló también de los tiempos de los jueces. Y también le está haciendo un recorrido cómo fue que crearon la monarquía. Les está aclarando Pablo que todo esto lo lleva al Mesías. Todo esto, la historia lo lleva al Mesías. La razón, el objetivo, el propósito de la historia entonces es Jesús. Jesús es la razón de la historia. Según Pablo, les está haciendo este recorrido a ellos ahí. En Hechos, ¿verdad? Del 13, del 24 al 29, ahí encontramos también, mire qué bonito cómo desglosa, pero la verdad que ya, eso de la historia está lindísimo. Entonces Pablo les dice, miren, todo esto es porque Jesús es el Salvador de Israel, les dice. Y ustedes lo asesinaron, ustedes lo crucificaron. Pero mire el mensaje que también sigue en el versículo 24 al versículo 29. Antes de la venida de Jesús, mire lo que está diciéndole Pablo. Antes de la venida de Jesús, porque les está diciendo en la historia, ¿verdad? Todo esto de los jueces, de los patriarcas y todo esto era para llevarlos a Jesús. Ahora les dice en el 24, antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía, ¿quién suponen ustedes que soy yo? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno quien no soy digno de que yo desate la correa de sus sandalias. El 26, hermanos, descendientes de Abraham y ustedes los no judíos. Mire qué sabiduría, cómo este hombre está cautivando a los dos grupos que están escuchando, a los judíos y a los gentiles, y no temerosos de Dios. A nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación, a los judíos. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron con las palabras que los profetas se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. 29. Después de llevar a cabo todas las cosas que están escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pablo les está diciendo cómo predicó Juan el Bautista a Jesús. Juan les está diciendo cómo sus gobernantes no creyeron. Pablo les está diciendo a ellos cómo lo rechazaron. Cuando, dice Juan, el versículo 25, terminó su carrera, porque Juan sí le respondió correctamente a Jesús. Juan sí verdaderamente supo que Jesús era más grande que cualquiera de los que se había levantado en su generación haciendo pasar por algún grande. Juan decía, no, Jesús es más grande que todos estos parlanchines. ¿Y por qué, hermano, Juan el Bautista dijo que él no era digno de desatarle los zapatos, las sandalias a Jesús? Mire, esto es que Juan sí reconoció quién era Jesús. Juan sí reconoció que ante quién habían que ir a dar cuenta era ante Jesús. Entonces Juan dice, yo no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. Mire, hermano, en los tiempos de Juan, los rabinos orgullosos, vea, esto estaba lleno de religión. Ellos tenían discípulos, los rabinos. Y los rabinos eran tan humillantes que lo que ellos hacían era, tenían su siervo. ¿Y sabe cuál era lo que hacían los siervos de los rabinos? Les amarraban los zapatos. Oiga lo que dijo Juan.
Aún, dijo Juan, si yo ocupase el lugar de un vil esclavo y le quitara la correa de la pata a él, ni de eso soy digno, dijo Pablo. Mire dónde lo ponía Juan a Jesús. Juan dijo, estos rabinos, ustedes están acostumbrados a que les amarren, yo ni eso soy digno. Ni eso soy digno, porque Jesús es grande, Jesús es Dios y a Él es quien le vamos a dar cuenta. Entonces Juan sí sabía quién era Jesús. Ustedes, dijo Pablo, no lo conocen. Ustedes no saben quién es Él. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo despreciaron. Mira el mensaje que les está dando el Espíritu Santo. A nosotros nos dio este mensaje y nosotros lo rechazamos. Nuestros gobernantes lo crucificaron. Nuestros principales sacerdotes estuvieron de acuerdo con estos asesinos. Pero yo, dijo Juan, no soy digno ni de siquiera de... ¿Se da cuenta? Verá la indignidad de un esclavo amarrarle los zapatos a su maestro, al rabino. Pero Juan dijo que ni eso él era para él. Para él era una dignidad. Analiza esos mensajes, hermano. Qué belleza. Estos hombres supieron lo que estaba pasando. Yo no soy digno de desatarle el calzado a mi maestro. Con ese mensaje decían los rabinos, ¿quién será ese? Si a Juan lo respetaban en gran manera. Pero Juan dice, ustedes ponen a sus discípulos a que les amarren los zapatos, ¿verdad? Pero yo ni siquiera eso, ese hombre es muy alto, ese hombre es muy grande, ese hombre es muy alto, ese es Dios. ¿Qué mensaje los de estos hombres? Mire, hermano, 30:37, el tiempo nos llegó. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Mira cómo está hablando Pablo. Del 30 al 37. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ahora ellos son testigos ante su pueblo. 32. Nosotros les anunciamos la buena noticia respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos las ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar Jesús, como está escrito en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, y hoy mismo te he engendrado. 34. Dios lo resucitó para que no volviese jamás a corrupción, así que cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. 35. Por eso dice en otro pasaje, no permitirás que tu santo sufra corrupción. En verdad, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados